Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Marco Murillo. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Estamos cerca de una fecha importante para los que somos cristianos. Viene una celebración de lo que es la Navidad y creo que eso nos hace reflexionar como seres humanos en temas de fondo. Y ahí quisiera aportar con una reflexión bastante profunda, porque el tema yo creo que no es cuestión, ya yo coincido con todos, pero he vuelto a escuchar a los colegas asambleístas que seguimos hablando de partidismo político, que seguimos hablando de aprovecharnos, que seguimos hablando de culpables. Yo quisiera hacer la gran pregunta esta mañana y tarde: ¿quiénes son los responsables? ¿El gobierno? ¿La asamblea? ¿Los policías? ¿Los jueces? A lo mejor la ciudadanía que no hace nada, mira que todo el mundo le roban, no dice nada, o sea, todo el mundo ya está, todo el mundo comenta, habla, pero en realidad nada en concreto. Entonces yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar que más allá de los culpables somos todos, reitero, somos todos. El incremento de la tasa de homicidios en un 20% por cada 100,000 habitantes son los reportes que dice el relator especial de las Naciones Unidas. Hay altos niveles de impunidad, hay aumento del sicariato en 14% de los homicidios, actos de linchamiento, incremento de actividades criminal relacionada con drogas, crimen organizado, inseguridad, asesinatos. Esos son los datos que no tienen partido político, que no tienen ninguna cuestión. Es fácil echar la culpa y decir aquí o hacer una estrategia política, claro que sí. La gente que no tiene sensibilidad hace estrategias políticas para aprovecharse del dolor. Pero yo me hago la pregunta, ¿qué tal si un hermano de ustedes, un hijo suyo, un padre suyo, hubiera muerto, como ya ha sucedido con algunos asambleístas? ¿Lo tomaríamos tan a la ligera de culpar al gobierno, de culpar a los jueces, de culpar a todo el mundo y no hacer nada? ¿O reflexionaríamos de fondo cuál es el problema de fondo? El tema policial, yo veo que, bueno, ¿qué vamos a incrementar las penas? Pongámosle cadena perpetua, ¿por qué no silla eléctrica? A lo mejor ahí ya no hay asesinatos, ahí ya no hay sicariato, pero si los jueces no tramitan y no concluyen un proceso, no habrá ningún sentenciado. ¿Qué pasa con la policía en las investigaciones? Tenemos una policía estructurada para dar toda la necesidad. Yo me hago una gran pregunta, podemos hasta poner cadena perpetua por asesinato, pero ¿qué pasa si no hay una investigación imparcial y se está sentenciando a mucha gente que puede ser inocente? No estoy diciendo que no es válido el incremento de penas. ¿Qué pasaría? Muchos inocentes pagarían por toda su vida por actos que no cometieron. ¿Qué pasaría con la policía al no realizar investigaciones imparciales? Cuando miren los que estamos en el pueblo, sabemos lo que pasa en las investigaciones. Que a un policía, para que cambie la versión de uno en lo otro en un determinado caso, en un determinado juicio, simplemente se hace a favor de quien le da el dinero o la influencia de los policías. Eso pasa en la vida real. No es cuestión de ponerle más o quitarle menos penas. Creo que el sistema también, en este caso, la fiscalía tiene mucho que ver. 450 muertes por año se cometen por sicariato. Los servicios de sicariato se pueden contratar hasta por $20, dice el relator de las Naciones Unidas. $20. Hoy salen a las calles a matar por $20. Muchos de estos están también ligados con un tema muy importante, que son churqueros, usureros por deudas, empleadores de los famosos sicariatos. Yo creo que por eso el tema de la justicia indígena muchas veces es mal vista, pero ahora tenemos que señalar que el propio relator de las Naciones Unidas dice que la justicia indígena no es un linchamiento ni tampoco una aplicación arbitraria de la violencia.
es necesario fijar una jurisdicción y alcance. Ahí tenemos que señalar, son acciones positivas que van a encurar, en este caso al delincuente, al que regenerar, no como se ha señalado aquí en muchos de los debates. O sea, que queremos ponerle más años, ¿para qué? O a una persona que vaya a una cárcel cuando no hay verdadera rehabilitación. ¿Quién está a cargo de los centros de rehabilitación? Díganme ahora. ¿Quién está a cargo de los centros de rehabilitación? Y ahí no vemos realmente cambios sustanciales en que podamos cambiar. A lo mejor la justicia indígena es una alternativa, hay que mirarlo todo este caso. Por lo tanto, yo mirando algunas cosas, quisiera plantear aquí dos sugerencias claras al Pleno de la Asamblea. Salgámonos del típico debate, ¿por qué no ser creativos? ¿Por qué no plantear cosas nuevas al país? Démosle cosas nuevas siquiera por Navidad, por este motivo tan importante de ser seres humanos. Propongo, señora Presidenta, ¿por qué no se constituye desde aquí, desde esta función del Estado, una mesa de trabajo por la seguridad nacional? Hoy estamos haciendo parches, y ya hemos escuchado cientos de veces, parches a una reforma penal. ¿Acaso subiendo las penas, bajando las penas, ya vamos a solucionar? No. Esto tiene que ver con llamar a una mesa de trabajo, donde esté la función legislativa, ejecutiva, la función judicial, los gobiernos autónomos descentralizados, para en una mesa de trabajo determinar dos áreas importantes: las reformas estructurales, que tendrá que ver, por supuesto, con la cuestión penal, que tendrá que ver con la policía y la cuestión militar, que tendrá que ver con toda esta estructura de la función judicial. ¿Dónde están esas reformas que realmente nos va a dar solución al país? Pero esos no van a salir de los iluminados solamente de la Asamblea. Unos somos más, conocemos más sobre el tema, en este caso, sobre el Código Penal, y otros a lo mejor estamos investigando y trabajando. No nos creamos que somos capaces de solucionar un problema tan grave estructuralmente. Por lo tanto, creo que hay que llamar a estos actores, culpables o no, a tratar de buscar estas soluciones. Y segundo, primero lo de fondo, yo creo que es justo que todas las funciones se sienten a ver cuáles son esas reformas, sin atacar y sin cuestiones de errores. Yo creo que ya nosotros también somos culpables del hecho de no fiscalizar. Pero hay otro también con dos temas: el uno son reformas y el otro son acciones que tendrán que tomarse de inmediato. Se necesitan jueces, necesitamos presupuesto, se necesita agilitar, necesitamos fiscalizar, necesitamos hacer acciones urgentes que vayan subsanando este problema que va a ser sanado a mediano y largo plazo. Con dos cuestiones: ¿por qué no llamar, señor presidente? ¿Por qué no la Asamblea convoca, si es que el presidente tiene complicaciones o alguna otra función del Estado, una mesa de trabajo para realmente tratar este tema con profundidad y darle una solución al país? ¿Acaso nos falta iniciativa para este tipo de cosas? Yo creo que el tema de la corrupción, la injerencia política, no hagamos que eso vuelva a fortalecer. Y un segundo punto yo creo que es importante, señor presidente, que esta Asamblea llame, convoque a una moratoria política en este tema de la seguridad. Solo cuando ustedes han perdido un ser querido se darán cuenta de que esto no tiene que ser manipulado por ningún actor político, ni por el gobierno, ni por la Asamblea. Eso es detestable. Yo sé que aquí podemos jugarnos de estrategias políticas y la boca habla, ¿no es cierto? Y los estrategas de marketing y los estrategas de comunicación harán creer al país lo que quieran creer, pero lo que vale es la conciencia de lo que uno cree y de lo que uno dice, y de que no está jugando con la dignidad ni con la vida de los seres humanos. Aquí yo veré mucha gente, sus corazones y sus mentes, que se reunirán para decir cómo vamos a hacer una estrategia política para sacarle ventaja a este tema. Un minuto. Yo creo que ahí vale una reflexión de fondo, señor presidente. Con estas dos acciones yo propongo, mociono, que la Asamblea Nacional convoque a una mesa de seguridad nacional, donde estén todos los poderes del Estado, para buscarle una solución muy al margen de este parche que hoy estamos debatiendo. Segundo, planteo que esta Asamblea convoque una moratoria política para que puedan definir estrategias de fondo y solucionar este gran problema. Y por lo tanto, no quiero entrar en detalle de las múltiples causas, de los culpables o no. Aquí hay exministros de Estado,
hay funcionarios que han estado vinculados al gobierno, a la oposición, todos somos culpables, pero hoy más que nunca necesitamos darle una solución al país. Muchas gracias, señor presidente.